Transformaciones trigonométricas. Apreciados amigos, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes los procedimientos que nos permiten llevar a cabo la transformación de suma de senos a producto, y también veremos la transformación de la diferencia de senos a productos. Vayamos entonces a ver dichos procedimientos. Primero vamos a ver cómo se transforma la suma de senos a productos. Para ello empezaremos recordando el seno de la suma de dos ángulos. Aquí tenemos el seno de alfa más beta. La suma de dos ángulos, si recordamos, es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. También vamos a recordar el seno de la diferencia de dos ángulos. Esto es igual al seno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo. Todo esto va a restar con el producto entre el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Lo que vamos a hacer es sumar ambas ecuaciones, tanto la primera ecuación como la segunda. Cuando se suman dos ecuaciones, se suman primer miembro con primer miembro. Tenemos acá el primer miembro de la primera ecuación más el primer miembro de la segunda ecuación. Lo mismo hacemos con los segundos miembros de cada una de estas dos ecuaciones. Vamos a sumar el segundo miembro de la primera ecuación con el segundo miembro de la segunda ecuación. Al sumar nos damos cuenta que seno de alfa por coseno de beta, con seno de alfa por coseno de beta son términos semejantes, específicamente son iguales. Entonces al sumar los dos va a dar dos veces seno de alfa por coseno de beta. Por otro lado tenemos a positivo coseno de alfa por seno de beta, y en la segunda ecuación negativo coseno de alfa por seno de beta. Estos dos términos que estoy señalando son iguales pero de signo contrario, por lo tanto se van a eliminar. Quedándonos finalmente en el primer miembro la suma de senos y en el segundo miembro el doble producto del seno de uno de los ángulos por el coseno del otro ángulo. De esta manera hemos llegado a transformar la suma de senos a un producto, es decir, a una multiplicación, como pueden ver ustedes en sus respectivas pantallas. Esta transformación también podemos representarla de otra forma. Para ello vamos a incorporar variables, vamos a hacer cambios de variables. Vamos a decir que alfa más beta es igual a x. Alfa más beta igual a x. También hacemos que alfa menos beta sea igual a la variable y. Aquí en estas dos ecuaciones vamos a eliminar beta, ya que es positivo y negativo, mientras que alfa más alfa sería 2 alfa. Esto es en los primeros miembros. Y en los segundos miembros tenemos x, que va a sumar con y. Para poder encontrar el equivalente de alfa en términos de x y y, el 2 que está multiplicando alfa va a pasar a dividir, quedando alfa igual a x más y. Ya tenemos alfa en función de las variables que hemos incorporado. Ahora vayamos a encontrar beta. Para esto, a la segunda ecuación, es decir, a esta ecuación que estoy señalando, lo vamos a multiplicar por el negativo. Al multiplicar por negativo todo lo que está dentro del paréntesis va a cambiar de signo. Alfa se hace negativo, el beta se hace positivo y el y negativo. Ahora sí, efectuamos la suma de estas dos ecuaciones. Ahí veremos que alfa con negativo alfa se eliminan. Beta más beta
obtendríamos 2 beta. En el segundo miembro tenemos x menos y. Ahora para encontrar beta, el 2 que está multiplicando con beta pasaría al segundo miembro a dividir. Beta sería igual a x menos y sobre 2. Ya tenemos entonces aquí el equivalente de beta en función de las variables que hemos incorporado. Beta igual a x menos y sobre 2. Si recordamos, alfa más beta le habíamos asignado x y a alfa menos beta le asignamos y. Ahora sí, vamos a representar esta fórmula que hemos obtenido, esta fórmula que nos permite transformar la suma de senos a producto. Lo vamos a representar de otra forma teniendo en cuenta a las variables que vamos a emplear, x e y. Entonces decimos seno de alfa más beta, pero alfa más beta es igual a x, sería seno de x, haciendo el cambio de variable, más seno de alfa menos beta. Pero como vemos aquí, alfa menos beta es igual a y. Así que reemplazamos el alfa menos beta por y. En el segundo miembro tenemos el producto, es decir, 2 por seno de alfa por coseno de beta. Pero aquí sabemos que alfa, según lo que hemos encontrado en función de las nuevas variables, alfa es igual a x más y sobre 2. Entonces, decimos 2 veces seno de alfa, que en este caso alfa equivale a x más y sobre 2. Finalmente, que hemos reemplazado alfa, procedemos también a reemplazar beta. Beta equivale a x menos y. Entonces tendríamos por coseno de beta, pero beta equivale a x menos y sobre 2. Y esta es la forma como hemos logrado representar la transformación de la suma de senos a otra forma. Podemos decir entonces que la suma de senos ha sido transformado a producto. En la segunda fórmula tenemos seno de un ángulo más seno del otro ángulo es igual a 2 veces el seno de la semisuma de los ángulos anteriores, es decir, de x más y entre 2, por el coseno de la semidiferencia de los dos ángulos anteriores, es decir, x menos y sobre 2. Bien, ahora sí, vayamos a ver cómo se logra transformar la diferencia de senos a producto. Para ello vamos a recordar lo siguiente: el seno de la suma de dos ángulos es igual al seno del primer ángulo que multiplica al coseno del segundo ángulo. Todo esto se va a sumar con el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. También debemos recordar que el seno de la diferencia de ángulos es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo, menos el coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. A estas dos ecuaciones las vamos a efectuar. Vamos a restar la ecuación 1, esta que estoy señalando, con la ecuación 2. Así que procedemos a colocarle menos a la ecuación número 2. Vamos a multiplicar por menos a toda la ecuación número 2. Sabemos que el signo negativo, al ingresar dentro de un paréntesis, cambia de signo a todos sus términos. Entonces, quedando de la siguiente forma: negativo seno de alfa menos beta igual a negativo seno de alfa por coseno de beta, y acá que era negativo lo transformó a positivo, coseno de alfa por seno de beta. Ahora sí vamos a operar primer miembro con primer miembro. Tenemos entonces seno de alfa más beta menos seno de alfa menos beta. Esto es igual, en el segundo miembro tenemos el primer término que estoy señalando con el primer término que señalo de la segunda ecuación. En el segundo miembro lo vamos a eliminar, ya que ambos son iguales pero tienen signo contrario. Eliminamos seno de alfa por coseno de beta con negativo seno de alfa por coseno de beta. En los segundos términos tenemos que estos son semejantes,
específicamente son iguales, que al sumar sería 2 veces coseno de alfa por seno de beta. Y es así como hemos logrado transformar la diferencia, como pueden ver acá, diferencia de senos, a una multiplicación o a un producto. Seno de alfa más beta menos seno de alfa menos beta es igual a 2 por coseno de alfa por el seno de beta. Diferencia de senos transformado a un producto. Esta diferencia de senos transformado a un producto lo podemos representar de otra manera. Para ello haremos cambios de variables. Entonces decimos que alfa más beta lo hacemos igual a x y alfa menos beta igual a y. De acuerdo al procedimiento anterior, esto nos daría que alfa es igual a x más y sobre 2. El procedimiento para llegar aquí ya lo hemos visto en la suma de senos a producto. Así que el proceso se vuelve a repetir aquí. Beta vendría a ser igual a x menos y sobre 2. Haciendo entonces el cambio de variable. Seno de alfa más beta. Sabemos que alfa más beta es igual a x. Por lo tanto sería seno de x menos seno de alfa menos beta. Según esto, alfa menos beta equivale a y. Entonces sería seno de y igual a 2 por el coseno de alfa. Coseno de alfa, pero alfa es x más y. Aquí lo tenemos. Por el seno de beta. Según lo que vemos aquí, beta equivale a x menos y sobre 2. Por lo tanto, reemplazamos beta, que es x menos y, sobre 2. Y esta es la segunda forma como representamos la transformación de la diferencia de senos a productos. Cualquiera de ellas la podemos utilizar cuando éstas se requieran. Esto ha sido la forma o los procedimientos que nos han permitido transformar en la primera parte la suma de senos a producto y en esta segunda parte, como podemos ver, transformar la diferencia de senos a producto. Tanto en el primer caso que hemos visto anteriormente como en este segundo caso podemos representar la transformación en dos formatos. Muy bien, estimados amigos, agradezco como siempre su paciencia para escucharme y será conmigo hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.